Buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Reyes Mosquera y les vengo a exponer sobre metodologías de análisis preliminar de riesgo. Eh, ¿Qué se basa en eso? Se basa en una concientización y, y preparación para emergencias a nivel locativo en la industria. Fue creada en 1988 por las actividades, por el Centro de Actividades del Programa de Industria y Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas. Objetivo del método es informar a los miembros de la comunidad sobre los peligros que se presentan en la industria en su zona. También se basa en incrementar los participantes en la industria local, en la concientización de la comunidad y planificación de acciones. Y tercero, se basa en generar capacidad técnica en las áreas de salud y ambiente en los habitantes y colaboradores de la empresa. Descripción del método. En este se pretende dar a conocer los principales riesgos que se presentan en las industrias. En este caso nos da un ejemplo de la petrolera. Entonces su evaluación total tiene como un 40% la matriz de riesgo. Elementos de gestión en seguridad, salud y ambiente, 20%, y aspecto ambiental, 20%, y otras características del 20%. En los procedimientos está la identificación de los participantes. En este se hace un listado de actores, de recursos necesarios, recopilar planes de emergencia existentes y descripción de participantes. En el segundo se basa evaluación de riesgos. En el tercero es adecuar planes de actores de respuesta coordinada. En este se incluyen mecanismos de educación y comunicación ante emergencias y desastres, responsabilidades organizacionales, interrelaciones institucionales y procesos de comunicación, entre otros. Tareas y respuestas a incluir. Se verifican los recursos, se verifican los riesgos y se identifican también las tareas faltantes que se desean realizar. Armonizar tareas con recursos disponibles. En esta, pues una vez ya verificado las tareas y los recursos y las tareas faltantes, los evalúa y se devuelve al paso 1 y contactar con proveedores de recursos faltantes y externos. Realizar cambios necesarios a plan integral de la comunidad. Solucionar los problemas de recursos, preparar borrador, revisar borrador, simulacro de escritorio y repetir paso 4 y 5 y verificar el plan local. Escribir y buscar aprobación de autoridades locales. En esta se elabora un plan, se llega a un acuerdo con las partes interesadas y por últimamente se hace una presentación a los actores. Informar a todos los grupos involucrados y verificación de entrenamiento. Pues como su nombre le indica, se los entrena y prepara a la comunidad y a los que no captaron la idea se hace identificación de vacíos en el conocimiento. También se hace un ejercicio de escritorio y simulacro. Definir procedimientos para aprobar, revisar y actualizar el plan periódicamente. Entonces se hace nombrar los comités de simulacros, sesiones de evaluación, corregir deficiencias y documentos. Por último paso está informar y entrenar a la comunidad del plan integral a todos los grupos involucrados y verificar entrenamiento. Entonces el otro tema o la metodología de análisis preliminar, la que nos vamos a basar, es el primer paso en la evaluación total, matriz de riesgo, que tiene un mayor porcentaje, 40%. La matriz de riesgo está implementada en la guía técnica colombiana, en el cual nos vamos a basar ahí. Y básicamente yo planteé un ejemplo de matriz de riesgo por parte de mantenimiento. Entonces nos basa matriz de riesgo. En el proceso se hace un mantenimiento. Esta zona del lugar, están las oficinas
contabilidad y compras. En las actividades está el mantenimiento locativo de oficinas administrativas y las tareas están las pintar las paredes. La organización describe si es rutinario o no. En peligro está la descripción y clasificación. Entonces, en el mantenimiento está dos casos que son manejo inadecuado de herramientas manuales y exposición a gases y vapores. En la clasificación está el mecánico y el químico. Mecánico y químico. Entonces, para identificar los peligros hay que plantear tres preguntas, como son: ¿existe una situación que pueda generar daño? ¿Quién o qué puede sufrir daño? ¿O cómo puede ocurrir el daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿O cómo? La misma. Esto, los efectos posibles que pueden generar a cuanto al peligro están las heridas o golpes o la irritación de las vías respiratorias y mucosas. En los controles existentes nos pasa tres, que son el control de fuente, en donde se toman medidas de control que se establecen en las fuentes generadoras de riesgo. Está el control de medio, cuando las medidas de control se establecen en las fuentes y personas. Y el control de individuo es cuando son las medidas de control se aplican a las personas. Entonces, en el ejemplo está mantenimiento del motor, rediseño de un proceso y sustitución de materias primas. En el ejemplo de medio está el uso de ayudas mecánicas para mover objetos pesados o uso de cabinas extractoras para gases y vapores. Y el control en el individuo está limitación del tiempo de exposición de riesgo y elementos de protección personal. Al siguiente paso de la matriz de riesgo está evaluación de riesgo. Se implementan varios niveles e interpretaciones durante la evaluación de riesgo. Entonces vamos a empezar por nivel de eficiencia. Entonces el nivel de eficiencia nos aclara como muy alto, alto, medio o bajo, en donde tiene una valoración muy alto del 10, alto del 6 y medio de 2, y en el bajo no se asigna valor. Entonces, en el significado de muy alto se han detectado peligros que determinan con posible generación de incidentes o consecuencias muy significativas. En el alto también se hablan de que se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes. En el medio se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas, y en el bajo no se han detectado consecuencias algunas o eficacia del conjunto de medidas preventivas. Determinación del nivel de exposición. Entonces también nos asignan unos valores y está representada por continua, frecuente, ocasional y esporádica. Como continua tiene un valor de 4, que es el más alto, y nos dice significa la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado. En el frecuente está la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral, y el ocasional la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral, y esporádica es que el nivel de exposición se presenta de manera eventual. En la evaluación de riesgo, para la determinación del nivel de probabilidad, entonces está el nivel de probabilidad por el nivel de exposición, en donde se toma el nivel de eficiencia como más alto y el nivel de exposición como más alto, que es 4, se hace una multiplicación, y en el mapa de calor nos indica esto más oscuro como el más peligroso que se presenta, siguiendo por este color que se presenta en el mapa de calor, y por último es como los que se muestran acá en la imagen. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. Está muy alto, alto, medio y bajo, donde muy alto tiene un valor de 4 y 20%, o 40 y 24 puntos, entre 20 y 10 puntos,
entre 8 y 6 puntos, entre 4 y 2 puntos. Muy alto nos dice que el significado situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. En el alto nos habla de que es situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. En el medio se basa en una situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable, y en el bajo se habla de una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica o situación sin anomalías. En la evaluación de riesgo se habla de nivel de consecuencias que tiene como importancia mortal o catastrófico, muy grave, grave o leve. O su significado en el nivel de mortal o catastrófico puede generar muerte, en el muy grave puede ser lesiones o enfermedades graves que tienen una incapacidad permanente. En el grave se habla de lesiones y enfermedades con incapacidad laboral temporal, y en el de lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. En el determinación de nivel de riesgo nos hablan de que es nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad. Entonces, donde está lo más rojo en el mapa de calor es donde hay mayor peligro, mayor riesgo que se presenta, seguido por el amarillo y por último el verde. Nivel de riesgo de intervención por medio de la matriz se señala por una enumeración que es 1, 2, 3 y 4, y su significado es la situación crítica, suspende actividades hasta que el riesgo esté bajo control. En el nivel 2 es donde se corrige y adopta medidas de control inmediato, y en el nivel 3 mejora si es posible, sería conveniente justificar la intervención y rentabilidad. Y en el nivel 4 se habla de mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras. Medidas de intervención están eliminación, sustitución, controles de ingeniería y equipos, elementos de protección personal. Entonces, en la minificación, modificar un diseño para eliminar el peligro. En la sustitución es reemplazar por un material menos peligroso o reducirlo. En los controles de ingeniería es instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. Y los controles administrativos están señalización, advertencia, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspección de equipos y controles de acceso y capacitación del personal. Y en el último se habla de equipos y elementos de protección personal, como son los guantes, las gafas, los cascos y botas por si se requiere en la compañía. Muchas gracias.